Hola, buenas tardes. Hoy empezamos un tema nuevo que se llama velocidad, sobre todo en la unidad de cinemática. Vamos a ver concepto de velocidad, vamos a ver también el vector velocidad y las velocidades en vía urbana. Este es un tema que el profesor también me recomendó hacer una ampliación, el profesor Rojas me dijo que hiciera una ampliación y lo aplicara a urbanismo, porque esta parte de cinemática en velocidad a nivel de ingeniería no se toca como lo estamos tocando ahora, sino desde otro punto de vista. Entonces, acuérdense que esto va a ser la base para ustedes, para lo que es la parte de diseño de vía. Entonces, empezamos con el concepto de velocidad. Fíjense, un objeto o móvil puede desplazarse siguiendo una trayectoria, es decir, a medida que pasa el tiempo va cambiando su posición. Si unimos con una línea las diferentes posiciones a medida que pasa el tiempo, se hace lo que se llama la línea de la trayectoria. Entonces, un móvil se desplaza siguiendo siempre una trayectoria, ya sea vertical, horizontal, oblicua, como vimos, circular, una trayectoria parabólica, pero él se mueve siempre siguiendo una trayectoria en el plano real, también en el espacio. Entonces, cambiando, el objeto se desplaza siguiendo una trayectoria, va de una posición inicial, vamos a llamarla R1, a una posición final, vamos a llamarla R2. Y en un tiempo 1 está en una posición inicial y en un tiempo 2 está en la posición final. Es decir, tuvo que transcurrir un tiempo para moverse, para cambiar de posición. Entonces hay un cambio de posición que es el desplazamiento y es posición final menos posición inicial. Eso ya nosotros lo vimos en la parte de desplazamiento. Entonces, vamos a ver de qué se trata la velocidad. La velocidad, fíjense, cuando un objeto cambia su posición de inicial a final, decimos que se movió. Y cuando un objeto se mueve, cambia su posición, es decir, se desplaza. La primera idea, cuando un objeto cambia su posición, decimos que se movió, parece algo muy básico, pero con esa frase se da origen, que lo vamos a ver en la parte de dinámica, a la primera ley de Newton, que se trata de la inercia. Es decir, cuando un objeto cambia su posición, decimos que se movió. En la parte de dinámica vamos a ver por qué se movió. Con esa preguntita, ¿por qué se mueve un objeto?, se da origen a la parte de dinámica. Entonces hay que tener clara esta frase. Cuando un objeto cambia su posición, decimos que se movió. Muy bien, y cuando un objeto se mueve, va cambiando su posición. Es decir, se desplaza. Entonces, con eso podemos ya definir velocidad. La velocidad es cambio de posición con respecto al tiempo. Posición inicial en un tiempo 1 y va para una posición final en un tiempo 2. Entonces, la velocidad es cambio de posición, que es desplazamiento, entre el tiempo que duró en desplazarse. Fíjense, tengo el vector delta R, tiene sus componentes Rx y Ry. Cada componente la divido entre el tiempo que duró en desplazarse y me da origen a la velocidad. Fíjense, es un vector. ¿Por qué? Porque me va a decir hacia dónde se está moviendo el objeto. Así, el vector de velocidad me dice hacia dónde se está moviendo. Si el vector de velocidad me apunta a la derecha, se está moviendo a la derecha. Hacia la derecha va a cambiar su posición. Entonces, las unidades de velocidad en el Sistema Internacional de Unidades es metros sobre segundo o kilómetros hora, o le dicen kph, más que todo en los tacómetros de los carros le dicen kph, o en el sistema inglés se llama millas por hora o MIH, que es en el sistema inglés. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre, de qué carro se esté utilizando, puede ser kilómetros hora o millas por hora. Fíjense, vamos a ver esto.
La velocidad tiene la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento. Si el objeto se desplaza a la derecha, la velocidad va a la derecha. Y si la velocidad, otro caso contrario, si la velocidad va hacia arriba, quiere decir que el objeto se va a desplazar hacia arriba. Entonces la velocidad me va a indicar hacia dónde se va a desplazar el objeto. Si yo quiero diseñar una vía, yo tengo primero que saber hacia dónde me tengo que desplazar, porque ahí va la velocidad. O si conozco la vía, con la velocidad me indica hacia dónde me voy a desplazar. Muy bien, entonces tengo posición inicial 1, posición final en un tiempo 2, y repito, el vector velocidad se determina calculando el desplazamiento. En primer lugar, tenemos posición 1, calculo el desplazamiento y lo dividimos entre el tiempo que duró en desplazarse. Y me da la velocidad, que es tiempo 2 menos tiempo 1. Si me dan de una vez la duración del viaje, bueno, sería el tiempo 2 menos tiempo 1, sería la duración. Tiempo 1 es qué es lo que marca el reloj cuando voy en la posición 1, y el tiempo 2, qué es lo que marca el reloj en la posición 2. Si utilizo un cronómetro, es la duración. Entonces vamos a ver un ejemplo. Fíjese, una persona camina desde la posición 10 kilómetros este, 8 kilómetros sur, fíjense, la posición 10 menos 8, hasta una posición 5 kilómetros oeste, 20 kilómetros norte. Y dura un tiempo de 10 horas en llegar de la posición inicial a la posición final. Fíjese, solamente estamos viendo desplazamiento. ¿Por dónde caminó? Esa sería la trayectoria. Pero la persona llama, mira, estoy en el kilómetro 10 y a las 10 horas, mira, estoy en el kilómetro 5 desde el oeste. Ese sería, se desplazó. Entonces calculamos en primer lugar el vector desplazamiento. Este fue un ejemplo que se hizo en el tema pasado. Y luego calculamos la velocidad. Fíjense, la componente del desplazamiento lo divido entre 10 horas y me da cada componente lo divido entre 10, que es el tiempo que duró, y me da menos 1,5 en y más 2,8 en j. Ese es el vector. Estoy calculando el vector velocidad de ese objeto. Ahora, ¿qué me dice el vector velocidad? Tiene dos características. Como todo vector, tiene un módulo y tiene una dirección. Pero el módulo de la velocidad se llama rapidez. Cuando hablamos de rapidez, es el módulo de la velocidad. Y es la que indica el tacómetro o el velocímetro de un carro. Bien, entonces la rapidez de un carro lo indica el velocímetro. Y se calcula como calculando los módulos de cada vector. Tenemos un ejemplo, un móvil se mueve con la siguiente vector velocidad. Ahí está el vector velocidad. Entonces me preguntan qué lectura tendrá su velocímetro. Calculo el módulo y me da 85 kilómetros por hora. Sí, ese carro va a 85 kilómetros por hora. ¿Cómo se lee el vector velocidad? Se lee, va a 60 kilómetros por hora hacia el oeste y 60 kilómetros por hora hacia el norte. Pero el carro está indicando 85 kilómetros por hora su velocímetro. Entonces con eso pasamos a la dirección y sentido del vector velocidad. La dirección y sentido del vector velocidad me indica si tengo una brújula en el carro, me indica hacia dónde me está indicando la brújula del carro. Entonces tenemos un móvil se mueve con esta velocidad, menos 60i más 60j, me dice qué lectura tendrá su brújula. Viendo otra vez en las clases pasadas el ángulo con respecto al norte o a la vertical, calculo el ángulo y me da
que tiene un ángulo de 315 grados. Así, está entre el noroeste y el hacia allá se dirige el carro. Muy bien, y con una velocidad de 85 kilómetros por hora. No puede decir, básicamente el carro va a 85 kilómetros por hora con una dirección hacia el noroeste. Y ya podemos a partir de ahí calcular también el vector velocidad. Pero el vector velocidad en urbanismo casi no tiene sentido. Eso tiene sentido más que todo en la parte de cinemática, en movimientos proyectiles, pero aquí no vamos a tocar mucho ese tema. Vamos a trabajar un poco con vector velocidad, pero solamente de manera gráfica. Y el vector velocidad solamente en los mapas se indica solamente la dirección y el sentido. Entonces, ya cayendo en tema, vamos a ver velocidades en vías urbanas. Hay 4 conceptos relacionados con la velocidad en el término de ser usado en el diseño de vías urbanas. Cuando ustedes vayan a diseñar vías urbanas, hay 4 conceptos de velocidad que ustedes tienen que desarrollar: velocidad media, velocidad de recorrido, velocidad instantánea y velocidad de diseño. Vamos a ver la primera, velocidad media. Si yo me muevo de un punto 1 a un punto 2 y tengo la trayectoria que es la línea azul. Entonces, ¿qué me dice la velocidad media? Se define como la relación que hay entre el desplazamiento, cambio de posición, y el tiempo de duración del desplazamiento. Si tengo un punto 1 al punto 2, calculo la distancia entre los dos puntos y lo divido entre la duración del tiempo. Eso sería la velocidad media. Muy bien, entonces sería la velocidad media es distancia sobre tiempo, la distancia que hay entre dos puntos, entre el tiempo de duración que duró el viaje. Otro es la velocidad de recorrido. Se define como la relación que hay entre la distancia recorrida, ¿sí?, que es el desplazamiento, ¿sí?, la línea que es lo largo que tenga la línea de desplazamiento, S, y el tiempo de duración del desplazamiento. Voy de un punto 1 a un punto 2 siguiendo una trayectoria y tengo un recorrido, y ese lo divido entre el tiempo, en la duración del tiempo, y determino la velocidad de recorrido. Otro es velocidad instantánea o de punto. Ese es otro término. Dice, la velocidad instantánea se define el módulo del vector velocidad en un punto de la trayectoria. Cuando ustedes van de un lado a otro, ustedes no van a velocidad constante, siempre van a ir frenando, siempre van a ir acelerando, siempre van a ir con baja velocidad, con alta velocidad. Entonces en ciertos puntos la velocidad va cambiando. Entonces en algún lugar de la trayectoria o en una posición dada, ustedes tienen una cierta velocidad, y esa velocidad se llama velocidad instantánea o de punto. Y esas solamente, fíjense, son diferentes velocidades, solamente se usa la orientación del vector B en el mapa. No se pone, no se coloca, se puede colocar aparte el valor de la rapidez, pero sí, en un punto el sentido de la velocidad va para un lado, en otro punto va cambiando. Entonces quiere decir que la velocidad va cambiando, cambia a medida que vamos moviéndonos en la trayectoria. Para terminar, fíjense, vamos a ver ahora velocidad de diseño. El concepto de velocidad de diseño es algo que es el tema que tienen que manejar ustedes. Este concepto dependerá del país que ustedes vayan o que ustedes trabajen, aunque en el fondo es lo mismo. En el fondo es el mismo concepto, pero vamos a ver cómo se define en diferentes países. Fíjense, en Wikipedia me dice que la velocidad de proyecto o la velocidad de diseño es la velocidad que alcanzará un vehículo en una carretera en diseño o en proyecto.
cuando ustedes diseñen una vía, tienen que definir de dónde a dónde va la vía, tienen que definir la trayectoria y también tienen que definir la velocidad del proyecto, o sea, a qué velocidad tiene que ir el móvil en esa vía. Y esa vía tampoco va a depender de muchos factores también, qué tipo de asfalto, si hay curva, si hay radiocurvatura, si hay peralta. Eso lo vamos a ver nosotros en la parte de dinámica. Vamos a ver por qué la velocidad máxima en la redoma del obelisco es de 80 km por hora, y esa sería una velocidad de proyecto. Entonces, o velocidad de diseño. Este es el concepto de Wikipedia. Este es el de una norma española, ¿sí?, que es de la instrucción de carretera. Dice velocidad de proyecto, velocidad que permite definir las características geométricas mínimas de los elementos del trazado. Bien, para comodidad y seguridad. No es lo mismo diseñar una vía de un canal, ¿sí?, o uno de 8 canales. Entonces la velocidad de ahí cambia por la velocidad de diseño. También en las normas peruanas es la velocidad máxima a la cual pueden circular los vehículos sobre una sección específica de una vía. Acuérdense que con la velocidad de diseño les digo cuál es mi velocidad máxima de la vía, y eso va a depender de las características geométricas de la vía. Si va para arriba, si va para abajo, si es un cruce a la izquierda, si es un cruce a la derecha. Entonces eso va a depender mucho también de la geometría de la vía. Y aquí en Venezuela es la máxima velocidad que puede ser mantenida con seguridad en un determinado trecho. Cuando ustedes van en la carretera y ven velocidad máxima 80 km por hora, quiere decir que esa vía se diseñó para circular máximo 80 km por hora. No es que vayan a 100 o a 120. Muy bien. Y aquí dice que la velocidad de diseño corresponde a la velocidad del proyecto. Aquí vamos a ver dos ejemplos. Fíjense, tenemos la ruta Barquisimeto-Yaritagua. Tenemos saliendo desde el Cardenalito, pasa por Yacural, y fíjense entre dos puntos hay un desplazamiento, que es la distancia entre esos dos puntos. Si tomamos cuánto duró el vehículo, podemos calcular su velocidad media. Podemos ya calcular su velocidad media. Si medimos el recorrido, que es lo que nos dice el carro, la lectura del tacómetro del carro, y vemos cuánto duró el carro, podemos ya calcular la velocidad de recorrido. Aquí vemos la vía, en la misma vía de Barquisimeto-Yaritagua, vemos que la velocidad de diseño es de 80 km por hora, si no es una vía de alta velocidad, es de 300 km por hora, tampoco de 120 km, sino está diseñada por 80 km por hora. Es decir, después de esta velocidad puede que ocurra un accidente, si no se toman las precauciones, que yo no sé qué cosa, pero hay que estar pendiente con la velocidad de diseño. Y vemos dos velocidades instantáneas, una que está cerca de la organización de los Cardones y otra por el Yacural. La primera tiene una dirección del sureste, o sea, dirección del sureste, y en la otra va casi hacia el este. Entonces, con esto, fíjense, en diferentes tramos de la carretera hay diferentes velocidades instantáneas. Para terminar, vamos a ver la ruta de un viaje de Barquisimeto a Caracas. La duración del viaje fue de 5 horas. Y de Barquisimeto a Caracas tuvo un desplazamiento de 283 kilómetros. Puedo calcular la velocidad media, que es desplazamiento de este tiempo, y me da 56,6 kilómetros. Y una trayectoria de 350 kilómetros. Como duró 5 horas, puedo calcular la velocidad de recorrido. Y la velocidad de diseño, que es la velocidad de diseño de la autopista aquí en Venezuela, es de 80 kilómetros por hora. Fíjense, una velocidad instantánea. Cuando el carro iba de ruta San Felipe Morón, tenía una velocidad de 75 kilómetros por hora hacia el este.
exactamente hacia el este. Pero cuando pasó de Morón de Puerto Cabello a Valencia en la autopista, hubo un punto donde tenían 85 kilómetros por hora hacia el sur. Entonces con esto, fíjense, la velocidad instantánea cambia a medida que vamos avanzando en la trayectoria. Siempre casi cercano, y tenemos que mantener un promedio de 80 kilómetros por hora, que es la velocidad de diseño. Bueno, entonces vamos a esperar que lean esto, entiendan esto, y vamos a después a resolver los problemas relacionados con esto. Bueno, hasta luego.